buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí está la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad, nuevamente con Alejandro Gabart en la coconducción. ¿Cómo anda, Jano? ¿Qué tal, Martín? Muy buenas tardes. Tocó de vuelta y con tiempo bastante inclemente hoy, ¿no? Sí, la verdad es que esta semana no da tregua y bueno, de eso seguramente hablemos durante la emisión de hoy, que empieza por otros lados. Les voy contando que desde este miércoles la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y personal de UTE trabajan en el predio del Batallón 13 para retomar las excavaciones en busca de personas desaparecidas, lo cual podría ocurrir dentro de un mes. La búsqueda en ese predio, no confundir con el 14, está detenida desde julio del año 2022, luego de que una máquina rompió un cable de alta tensión. Por eso UTE está involucrada en esta situación. Según diversos testimonios, en esa zona podrían haberse realizado enterramientos. Sí, el trabajo se está realizando en el servicio de material y armamento a los fondos del galpón en el que funcionó el centro de detención y torturas conocido como 300 Carlos. Son aproximadamente unos 8.000 metros cuadrados y fuentes oficiales estiman que la excavación podría llevar aproximadamente entre un mes y medio, de acuerdo a lo que han dicho cuando se retome este trabajo. En el batallón 13, recordemos, aparecieron los restos de 2 de los 7 cuerpos encontrados hasta este momento. Estamos hablando de los casos de Fernando Miranda en el 2005 y de Eduardo Bleyer en el 2019. Además de este tema, Jano, tenemos otros. Vamos con títulos. Vamos. Un documento interno de la Asociación de Magistrados Fiscales sugiere que Mónica Ferrero habría violado la independencia técnica cuando, siendo fiscal subrogante, denegó una pericia internacional al celular del ex custodio presidencial Alejandro Astesiano, pedida por la fiscal Sabrina Flores. Este domingo comenzará a regir la ley que habilita la internación compulsiva de personas en situación de calle con problemas de adicción y salud mental que se nieguen a ingresar a refugios. El Ministerio de Salud Pública no financió campañas antitabaco en los últimos 5 años, incumpliendo la normativa vigente, según la respuesta de la Secretaría de Estado a una solicitud de acceso a la información pública realizada desde MBD Noticias. Una encuesta de intención de voto hecha por equipos consultores sobre eventuales escenarios de balotaje establece que la fórmula del Frente Amplio derrotaría tanto a la del Partido Nacional como a la fórmula del Partido Colorado. El prosecretario de la Intendencia de Montevideo, Daniel González, confirmó que la comuna recibió 150 solicitudes para realizar eventos el 24 y 25 de agosto, debido a una nueva edición de la Noche de la Nostalgia. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, terminó su visita a Medio Oriente con un acuerdo de alto al fuego aún sin definir entre Israel y Hamás. En Paraguay, la muerte del diputado Eulalio Gómez durante un intercambio de disparos con la policía tras un allanamiento por sus vínculos con el narcotráfico generó una crisis política. Y les recordamos que además de vernos y escucharnos a través de los medios tradicionales, pueden hacerlo a través de las plataformas de internet, tvciudad.uy y también a través de YouTube. Por supuesto, como siempre, nos pueden escuchar en el 107.7 de FM Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Y para ampliar, efectivamente, Jano, para ampliar el tema de portada, ya está pronto con su adelanto desde uno de los móviles de hoy, Martín Duarte, a quien les damos las buenas tardes. ¿Cómo te va, Martín? Jano, Martín, buenas tardes para ustedes también. Como señalaban, bueno, el ministro de Defensa, Armando Castendebá, confirmó que seguramente alrededor de un mes puedan recomenzar, en este caso, las excavaciones y las tareas por el equipo de antropología forense en el batallón número 13. Esto a raíz de lo que fue la suspensión 2 años atrás, en julio del 2022, a causa de que la retroexcavadora impactara justamente en un cable de alta tensión. Según confirmó justamente el ministro, estaría todo dado para que dentro de un mes podría comenzar nuevamente las tareas en este periodo. En algunos minutos estaremos conversando con el fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Percivale, para hablar de estas características y también para conversar acerca de lo que fue la toma de muestra en la jornada de ayer de los restos hallados en el batallón 14 que viajarán al equipo de antropólogos en Córdoba la próxima semana.
Gracias, Martín. Y ahora vamos con otro de los temas que se han ido anticipando por estas horas, ya que a partir del 25 de agosto se va a implementar justamente la normativa que va a permitir que sean internadas compulsivamente las personas con situaciones de adicciones y que estén en situación de calle. La directora nacional de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social defendió esta ley que va a empezar a regir el domingo y que va a permitir, como decíamos, esa internación compulsiva de personas que estén en riesgo o puedan causárselo a otras personas, norma que fue cuestionada desde el colectivo Radio Vilar de Voz. No soluciona el problema. En la exposición de motivos se habla como de la necesidad de un abordaje integral y de ver los diferentes aspectos, pero el único artículo que se establece es la internación. El mismo sistema por diferentes motivos te excluye de la sociedad y terminas en la calle y creo que lo que hay que hacer es buscar que se cumplan los derechos humanos. A raíz de la llamada de un vecino, de una vecina que nos dice que hay una persona que está amenazando o que no tiene por qué estar amenazando, pero está en un delirio agudo, que no para de gritar, esos son los casos que están comprendidos por la ley. Ahora empezamos con el desarrollo informativo, tomando uno de los temas mencionados en titulares. Les contamos o recordamos que un documento interno de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay sugiere que Mónica Ferrero habría violado la independencia técnica cuando, siendo fiscal subrogante, denegó una pericia internacional al celular del ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, que había sido pedida por la fiscal actuante en esa causa, que es Sabrina Flores. Sí, el documento fue publicado por el diario El País y el presidente del gremio, William Rosa, defendió su contenido. Un fiscal cuando actúa en el marco de la Constitución, de la ley, de las instrucciones generales, pero también, en el caso concreto, actúa según su leal saber y entender. Y la independencia técnica significa que no puede recibir ninguna orden ni recomendación de un jerarca. Entonces, cuando vemos esta situación en donde hay la negativa de la realización de una pericia, no ya por una cuestión de rubros o de protocolos, sino que la resolución remite al fondo del asunto, en este entendido de que dice, bueno, que sobre ese aparato se habían realizado ya varias pericias, que no había sido decomisado o que la persona estaba condenada. Eso entendemos que es una valoración sobre el fondo que no corresponde a un fiscal general. Entonces ahí nuestra puntualización y preocupación es tratar de delimitar cuál es el alcance de la independencia técnica para que no exista otro episodio así y poder, cuando se da esa situación, la asociación ya salir con un resorte directo. Rosa agregó que es importante que las y los fiscales a cargo de las diferentes causas notifiquen este tipo de hechos a la asociación gremial que preside. Le decíamos a nuestros colegas que si han tenido alguna situación similar en el pasado, que nosotros no nos hemos enterado porque hay zonas grises respecto de la independencia técnica, cuando el doctor Díaz era fiscal o cuando el doctor Gómez era el fiscal general subrogante o después con la doctora Ferrero y pueden entender que hay una vulneración de la independencia técnica, que nos comuniquen para tomar esos casos como paradigma y de ahí establecer unas pautas. Pasamos ahora a otro tema. El ministro de Defensa Nacional, Armando Castaing-Debat, aseguró que en un mes se van a reiniciar las excavaciones en búsqueda de personas desaparecidas en el batallón 13 ubicado aquí en Montevideo. Claro, y explicó que eso será posible porque hoy personal de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y de UTE comenzaron a trabajar para acondicionar ese predio en el batallón 13, en el que en su momento, en 2022, los trabajos se detuvieron porque se encontró un cable de alta tensión que no figuraba en los planos. Las excavaciones en el predio del Batallón 13 estaban detenidas desde julio de 2022, luego de que una máquina excavadora rompiera un cable de alta tensión que no aparecía en los planos. Desde esa fecha se detuvieron las tareas de búsqueda de detenidos desaparecidos en el lugar. En este mismo momento está el doctor Cipriano Goñi, gente de la Institución de Derechos Humanos, de UTE y de la empresa, viendo la logística del nuevo traslado. Creemos que eso va a ser relativamente rápido y poder dar cumplimiento a algo que no se había podido hacer hasta ahora. ¿Cuándo se estima que podrían retomar las excavaciones allí? Viste que en esto decir cifras exactas, pero esto no menos de un mes y poco, creo que va a estar en condiciones de reanudar las excavaciones ahí. Presenta Antel,
Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Bien, y a propósito de la continuidad de estos trabajos en el batallón número 13, vamos a tomar contacto de vuelta con Martín Duarte, que está con el fiscal de crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale. Te escuchamos, Martín. Acá, que nos preguntaríamos estos minutos a Ricardo Percivale a propósito de lo que señalaban ustedes, estas expectativas que se crean a partir del anuncio del ministro de Defensa del retorno de los trabajos allí en el batallón número 13, donde funcionó en épocas de dictadura el centro de detención clandestino 300 Carlos. Bueno, fiscal, ¿qué expectativas están trazadas sobre este terreno cautelado que hacía 2 años los antropólogos por pocos días pudieron trabajar, ¿no?, en esta zona? Bueno, es sumamente importante para el retorno del trabajo en el 13, porque esta es el 13 y el Servicio de Material y Armamento es una zona importante, porque ahí hay una presunción cierta de que estén 6 cuerpos que aún restan recuperar de lo que fue el centro clandestino de detención y torturas, el 300 Carlos. Un predio que a nivel de características y a diferencia del batallón 14 es menor, se habla de 8.000 metros cuadrados, que incluso una vez que ingrese el equipo de antropología, un tiempo aproximado de cuánto se podría peinar la zona, por así decirlo. No, eso es es tarea de ellos, el tiempo no sabemos. Lo que sí sabemos que es muy importante el retorno de la búsqueda ahí, porque ahí hay una presunción cierta del encuentro de estos cuerpos que aún no se han encontrado. Recordemos que Bleyer y Fernando Miranda, que pasaron por el 300 Carlos, fueron enterrados en esa zona. Por eso es que existe esa presunción con respecto a estas 6 víctimas. ¿Hay algún otro tipo de información que maneje tanto la institución como Fiscalía a propósito de testigos oculares de la zona que podrían dar inicio a esta expectativa que hay de trabajo en el terreno? No, nueva información no existe, por lo menos a la Fiscalía no ha llegado, y la que ha llegado no es sobre este predio, es sobre otros predios y nosotros ya la remitimos a la institución. Lo que está claro es que se trabajó mucho en el 13, creo que se ha intervenido casi todo. Lo que nos decía la antropóloga Luciardo y el doctor Wilder Taylor, que son los encargados en definitiva, es que la intención es intervenir las zonas del otro lado del arroyo, que hasta ahora se hizo solo de un lado. La intención es, además de este lugar que se solucionó con el cable, también es trabajar en los predios aledaños al arroyo, que son predios privados. Ese es el trabajo más o menos que está programado. Manejamos más o menos este término de tiempo que el propio ministro anunció, se habla de alrededor de un mes que podrían comenzar nuevamente los trabajos allí. ¿La Fiscalía llegó alguna información más precisa de cuándo se podría retornar o qué es lo que falta hacer en torno a este cable que fue lo que detuvo las actividades? No, a la Fiscalía esta información no llega porque esto es tarea propiamente de la institución. Sí estamos al tanto porque la Fiscalía tiene la obligación de colaborar con la institución Nacional de Derechos Humanos y lo hace en todo sentido. También en todo lo que es la información, toda la información que hemos recibido la hemos remitido a la institución, no así de la institución a la Fiscalía, porque intentamos que ellos trabajen de la forma más reservada, pero sí el trabajo específico y la búsqueda le pertenece a ellos. Quiero consultarla a propósito de la toma de la muestra que se hizo en la jornada de ayer, a propósito de los restos óseos encontrados en el batallón 14. Me señalaba fuera del aire que hay expectativas en torno a la calidad de la muestra, dónde se hizo la toma justamente a nivel de los restos óseos y cuál es el procedimiento a partir de ahora. Bueno, en el día de ayer concurrimos al laboratorio del GIAP, donde estaba la antropóloga Luciardo, estaban las 2 médicas forenses designadas en la Junta Interdisciplinaria, y se extrajeron las muestras de ADN, de fémur y de tibia. Según las peritas, las muestras eran muy buenas, por lo que están confiadas en que se va a poder identificar en un tiempo cercano. Perfecto, le agradezco mucho estos minutos, muy amable. Compañeros, sigan ustedes por allí, teníamos la mirada a propósito de las actividades, la expectativa de retorno al batallón número 13 y también lo que fue la toma de la muestra que viajará justamente a Argentina en los próximos días. Presentó Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas.
Martín y equipo, ahora Jano, cambiamos de tema. Así es. Vamos a pasar a otro asunto porque el domingo comenzará a regir, atención, la internación compulsiva de personas en situación de calle como consecuencia de un proyecto de ley aprobado en mayo que establece que el Ministerio de Desarrollo Social podrá solicitar el traslado de esas personas a instituciones médicas aún sin su consentimiento en caso de que haya problemas para que mantengan el juicio o estén afectadas por patologías o consumo de sustancias psicoactivas. Sí, precisamente Joaquina Morena, psicólogo e integrante del colectivo Radio Vilar de Voz, dijo que la implementación de la ley genera tristeza y advirtió que no solucionará la problemática existente. No soluciona el problema. En la exposición de motivos se habla como de la necesidad de un abordaje integral y de ver los diferentes aspectos, pero el único artículo que se establece es la internación. Entonces nos parece que previo a la internación lo que hay que hacer es generar oportunidades, más espacios comunitarios de atención en territorio para darle oportunidades a la gente, porque nadie de la gente que está en calle quiere vivir en la calle, sino que termina por diferentes situaciones, como decía Mauri, estando en la calle. Entonces, nos parece que el abordaje es acercándonos y construyendo alternativas para que la persona pueda salir de esa situación. Y también a nivel internacional está demostrado que por la fuerza o involuntariamente no se soluciona el problema, porque las instituciones que hay están sobrepobladas, igual que las cárceles, los manicomios. Hay sobremedicación y medidas de contención mecánica y sobrepoblación, entonces, y no hay capacidad a veces de personal para atender a la gente o capacitación, entonces nos parece que no es el camino y en ese sentido nos genera tristeza que se siga intentando de esta forma. Si bien entendemos que hace poquito salió una carta de comerciantes de la zona por lo que generaba las personas en situación de calle, nos parece que hay que generar espacio de diálogo, de encuentro y de buscar alternativas y soluciones para que todos vivamos en comunidad. Y precisamente integrantes del colectivo Radio Vilar de Voz se expresaron en contra de la ley de internación compulsiva para personas en situación de calle con problemas de salud mental. Y además pidieron políticas públicas para evitar la exclusión social de ese sector de la población y también cuestionaron que siga abierto el Hospital Vilar de Voz. El mismo sistema por diferentes motivos te excluye de la sociedad y terminás en la calle durmiendo en un cartón con 4 frazadas y un nylon, y creo que lo que hay que hacer es buscar que se cumplan los derechos humanos. Un derecho fundamental para un ser humano es vivir, tener un techo digno y una casa digna, y tener las mínimas cosas dignas para sentirme como persona, ¿no? Porque en la calle es muy fácil pasar por al lado de uno que está durmiendo en la calle y mirarlo así. Está durmiendo en la calle y pasás por al lado y no se te mueve ni un pelo. Y ahora la versión de las autoridades, porque habló de esta norma que empezará a aplicarse el próximo fin de semana la directora nacional de Protección Social del MIDES, Fernanda Auersperg, que defendió esta ley y dijo que en este momento hay al menos 20 personas que podrían ser internadas a través de ese procedimiento. Sí, también aseguró que el Ministerio va a destinar cerca de 30 personas a esta tarea. Lo que incorporamos es el factor psicológico, no solo lo orgánico, sino también cuando hay un riesgo de vida por causas psicológicas. Lo que sí cambia es que hemos identificado muchas situaciones que son comprendidas por este artículo y son los primeros casos que vamos a abordar. ¿Cuántas personas se identificaron en esa situación? En esa situación al día de hoy específico y que no hemos logrado resolver en este tiempo, tenemos alrededor de 20 personas. Pero después va a iniciar el proceso y a raíz de la llamada de un vecino, de una vecina que nos dice que hay una persona que está amenazando o que no tiene por qué estar amenazando, pero está en un delirio agudo, que no para de gritar, esos son los casos que están comprendidos por la ley, a los que el equipo va a ir, el equipo va a conversar, tratar de conversar con la persona, porque muchas veces es muy difícil en estas circunstancias, y solicitar el apoyo de ACE, para que un médico certifique que sí, que esta persona está descompensada
y en ese ámbito se va a solicitar el apoyo del Ministerio del Interior para el traslado involuntario. Muchas veces ya cuando se llega a todo ese proceso la persona accede a ser trasladada y bueno, va a ser recibida en un centro hospitalario y ahí empieza a correr todo lo que está determinado por la Ley de Salud Mental. Dijimos con Alejandro Gabard al comienzo que la situación climática iba a ser tema en este informativo, más allá del pronóstico habitual. Y será tema en el móvil que sigue por sus consecuencias en Montevideo o en un barrio con Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego? Así es, compañero. Buenas tardes para todas y todos. Nos encontramos acá en la zona del asentamiento 3 de octubre, que queda en zona del municipio F, a unas 10-12 cuadras de Belloni, para que tengan referencia. Y vamos a hablar con vecinas y vecinos de acá, de este barrio, y vamos a empezar con Alexander. Gracias por recibirnos. ¿Cómo afectó la lluvia en la zona de acá? Me contaban que cerca de las 5 de la mañana se pudo haber inundado. Sí, mira, te cuento, alrededor de las 5 de la mañana más o menos el arroyo que nosotros tenemos acá a menos de una cuadra estaba bastante, por unos 50 centímetros más o menos, o quizás menos, a punto de desbordarse. Está en base a la situación, nosotros estamos para este lado, que siempre es una zona inundable, y estamos con ese miedo también, ¿no?, de que siga lloviendo y que se logre inundar, y la complicación nuestra es que la calle que tenemos es la única entrada y salida que tenemos acá. Si se inunda no pueden salir. No tendríamos cómo salir si se llegase a inundar. ¿Ya ha pasado esto en algunas otras ocasiones? Sí, ha pasado. Creo que más o menos la última vez fue hace 4 años, ¿tá? Y llegó bastante alto, o sea, casi 1 metro dentro de las casas. ¿Han pedido alguna solución o algo para poder trabajar en eso? Sí, nosotros nos hemos estado comunicando con el Ministerio de Vivienda y con Intendencia, ¿tá? Y hace poquito tuvimos una audiencia y nada, o sea, ahora estamos esperando a ver soluciones. Marisol, ¿cómo te va? Buenas tardes. Vos sos concejal vecinal también y consultarte, este barrio fue intimado también a irse acá de esta zona. Sí, buenas tardes. Fue a mediados del año pasado, ya se sabía que había una compra y estábamos esperando a que llegara la intimidación. Y fue a mediados de abril donde bueno, llegó con un desalojo de 10 días. Y se trabajó con la Intendencia donde ellos tienen convenio con la facultad y bueno, ahí fue cuando se les pudo detener el desalojo. Ese desalojo se detuvo, pero están intimadas las 50 familias que acá viven a irse acá y no tienen a dónde ir. Claro, no tienen. Nosotros hicimos con la ONG El Salvador, enseguida hicimos un censo en donde hay familias, donde hay personas que son discapacitadas, personas mayores, mujeres jefas de familia con 2 o 3 hijos, y bueno, y ellos en realidad no tienen, si salen, ¿dónde van a ir? No, ¿dónde ir? O que sería otro asentamiento, o realmente no. Estamos esperando a ver que ahora se dio una pauta por 3 meses y ver cuál es la solución que puede dar la Intendencia junto con el Ministerio para resolverle la situación. O sea, acá es una zona inundable, que sabemos que es un predio que si la Intendencia puede negociar acá, es una zona rural, ¿no? que bueno, que todo lo que es esta zona es rural, que para pasar urbano ya se complica. Y bueno, y lo ideal sería de que se le hiciera un realojo a estas 50 familias. ¿Qué otros servicios se ven afectados cuando pasan este tipo de situaciones, que hay alerta de ciclón, de mucha lluvia? No entiendo cómo que es servicio. No puede entrar, qué sé yo, ambulancia. No puede entrar nada. Acá ves de que, por ejemplo, está el puente que lo hicieron por el ABC de la Intendencia, que fue una manera de cual pudieron prolijar, pero en realidad quedás hasta más de 1 metro inundado, lo que es la parte de la plaza, lo que es las amapolas, toda esa zona está inundada. Son 50 familias, son bastante cercanos y unidos, ¿no? Porque ahora vinieron todos y están todos acá. Sí, por suerte, gracias a Dios, digo, están llevando bien la situación del desalojo, nos reunimos continuamente con ellos y sí, están todos bien. Les agradezco un montón a ustedes y a todos los vecinos y vecinas que vinieron hasta acá. Gracias. Volvemos a estudios.
Bien, gracias Diego, y vamos a otro tema. El lunes que viene va a comenzar la primera gira nacional de la comisión que convoca a votar por el sí en el plebiscito sobre el sistema previsional, que ese día va a realizar un acto en Paysandú. Claro, más actividades de la misma campaña. El 1 de septiembre comenzarán las barriadas para entregar la papeleta del sí para ese plebiscito y también para brindar argumentos puerta a puerta, como se dice. Y el 4 de septiembre en el Teatro El Galpón de Montevideo se lanzará formalmente con un acto la campaña. El día 26 inicia lo que es la recorrida del comando del plebiscito a lo largo y ancho de todo el país, del 26 de agosto, quise decir, hasta el 21 de septiembre vamos a estar realizando una primer recorrida de todo el comando con la papeleta del sí y a la misma vez, decirlo así, el 1 de septiembre se van a estar desarrollando las primeras barriadas en los territorios con puerta a puerta, donde vamos a estar hablando con el vecino y la vecina sobre estos temas y a la misma vez entregando la papeleta, como el 4 de septiembre, y acá ahí sí ya empiezo a cerrar las fechas en particular, y están todas y todos invitados a las 18:30 horas en el Teatro de Galpón, va a estar haciéndose el lanzamiento público, donde bueno, ahí va a haber actividades culturales y efectivamente oratoria en el marco del plebiscito. Acá hay una campaña que el objetivo que nos habíamos planteado es que una papeleta le pueda llegar a cada ciudadano y cada ciudadana sin importar su orientación político-partidaria que tenga definida y resuelta hacia el próximo 27 de octubre. Acá nosotros estamos hablando de una campaña del plebiscito que tiene que ver con dignificar el ingreso familiar que pueda tener alguien en el momento de llegar a la jubilación o a la pensión. Trata de ganar años de vida, trata de defender la vida. Otro asunto, la presidenta del Sindicato del Banco de Previsión Social defendió la iniciativa de su colectivo que se materializó en la entrega de una carta al presidente Luis Lacalle Pou en la que se reclama que se llenen vacantes en ese organismo público. Sí, y si bien el presidente del BPS desestimó precisamente el reclamo, recordando que en los años electorales no se puede tomar personal, desde el sindicato precisaron justamente que el pedido no se orienta a contratar gente, sino a reservar vacantes. Entendemos que hay un decreto presidencial que prohíbe determinadas cosas y lo que queremos justamente es llevarle a él, que en definitiva es el que tiene potestades para resolver esta situación, justamente que tome la definición a favor de los trabajadores del Banco de Previsión Social como el organismo más grande en seguridad social del país, ¿no? Ante las declaraciones del presidente del BPS, Alfredo Cabrera, quien negó que existan vacantes sin ocupar en el organismo y se mostró sorprendido ante el reclamo sindical, Sosa señaló: no debería de estar sorprendido porque nosotros estamos en conflicto y estamos transitando los caminos de la negociación tripartita en el Ministerio de Trabajo y por otro lado nosotros sabemos que no se puede ingresar personal en el año electoral. Lo que justamente estamos solicitando es que las 331 vacantes que todavía no se han eliminado, el presidente tome la definición por decreto de no hacerlo, porque en la medida en la que se siguen jubilando compañeros y compañeras podemos atender cada vez menos la demanda que requiere la atención a la ciudadanía y una buena calidad en el trabajo, ¿no? No hemos tenido ninguna devolución al momento, pero esperamos, apelando al sentido común del presidente, que entienda que en un año en donde se puso en marcha una reforma de la seguridad social, donde 800 compañeros y compañeras se jubilaron y después se eliminaron en el entorno de más de 500 vacantes, todas resoluciones firmadas por el presidente Cabrera, que puedan entender el nivel de estrés y la sobrecarga de trabajo que tiene el personal del Banco de Previsión. Bien, y ahora pasamos a otro tema. El asesor de seguridad de Cabildo Abierto, Jorge Gómez Arbiza, dijo que de aprobarse la propuesta de reforma constitucional orientada a habilitar los allanamientos nocturnos, su partido va a impulsar, va a plantear en la reglamentación justamente una serie de condiciones para dar garantías cómo formar a la policía y que se apersone en el procedimiento también cuando se dé un integrante del Poder Judicial. Claro, vale decir que Cabildo Abierto llama, al igual que el resto de los partidos de la coalición de gobierno, a votar por sí en ese plebiscito, aunque inicialmente su equipo asesor en materia de seguridad había marcado una posición contraria. Cabildo lo que hizo hincapié es que ese tipo de medidas, por el contexto y peligrosidad que implica llevarlos a cabo en determinados lugares, que sería bueno que una vez que sea aprobado, si se aprueba, que se
disponga por vía legal o reglamentaria que el fiscal, el juez o cualquier integrante designado legalmente por el Poder Judicial vaya como garantía a esos procedimientos, garantías para los policías, para las personas intervenidas y para el entorno. Lo otro es dotar de los instrumentos técnicos necesarios, visores nocturnos, etcétera, para que la policía actúe adecuadamente. Y si bien la policía está acostumbrada a operar en forma nocturna en todos estos aspectos, el procedimiento de allanamiento lleva un establecimiento en un escenario mucho más prolongado de cualquier otro procedimiento. Y si ocurren situaciones o se encuentran medios de prueba, todavía más, porque hay que esperar la concurrencia de otras autoridades, de policía técnica, etc. Entonces se mantiene un escenario que es muy riesgoso. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la ciudadanía respalda la aprobación del plebiscito, nosotros decimos que se debe estudiar muy pormenorizadamente cuáles son los detalles garantistas de ese procedimiento. Más del asesor de Cabildo Abierto, que respondió a las críticas que ha recibido su partido luego de los anuncios hechos hace poco en el sentido de aplicar una serie de medidas de seguridad, pero ya mismo, no luego de las elecciones, entre las que se destaca que se declare la emergencia nacional en la materia. Sí, sostuvo que Cabildo Abierto ve con preocupación que los delitos que han bajado y se prodigan por parte del gobierno son en contra de la propiedad y no contra la vida. Entre las 12 medidas presentadas por Cabildo Abierto se cuentan la declaración de estado de emergencia nacional en seguridad pública por 120 días, operativos intensivos, blindaje fronterizo contra el crimen organizado y traslado de presos peligrosos a cárceles de máxima seguridad. Desde filas oficialistas, las medidas suscitaron algunos reparos. Por parte del entorno del candidato presidencial blanco Álvaro Delgado, sostuvieron que algunas de las propuestas ya se están implementando. Desde el Partido Colorado las tildaron de humo y el Frente Amplio las tachó de electoralistas. Lo que vemos con preocupación es que todos los delitos que han bajado en general que se prodigan son delitos contra la propiedad. Es decir, si a ti te rapiñan, te hurtan, te estafan, eventualmente podés recuperar los bienes que perdiste a raíz de ese delito. Pero el delito de homicidio es irreversible. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿hasta cuándo vamos a tolerar este nivel de falta de respeto por la vida humana? ¿Y cuál es el guarismo que podemos aceptar que vale la pena tolerar en este tipo de delitos? Para nosotros ninguno. Independientemente de los resultados positivos, antes de cuestionar por electoralista o cualquier otro perfilismo, me parece que hay que acentuar el trabajo en este aspecto que es la pata más chueca de la mesa. Y ahora nos metemos con temas que tienen que ver con la campaña electoral y las encuestas, porque precisamente un sondeo de intención de voto realizado por equipos consultores sobre eventuales escenarios de balotaje establece que la fórmula del Frente Amplio derrotaría tanto a la fórmula del Partido Nacional como a la del Partido Colorado. La encuesta se filtró en la jornada, no iba a ser publicada, por lo menos por las vías habituales. Se hizo el mes pasado, entre el 17 y el 30 de julio, abarcó algo más de 1.200 personas, en buena parte del país, y fue tanto presencial como a través de teléfonos celulares. El comando del candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, maneja datos de una encuesta realizada por equipos consultores que plantea posibles escenarios de balotaje con los candidatos del Partido Nacional y del Partido Colorado. La consulta fue guiada de la siguiente forma. Imagine que hay una segunda vuelta y los candidatos son Álvaro Delgado y Yamandu Orsi. ¿A cuál votaría como presidente? Según el documento, Yamandu Orsi tendría el 48% de la intención de voto y Delgado un 39%, lo que posiciona al candidato Frente Amplista en una posición de favoritismo rumbo al balotaje. Por su parte, el 5% dijo que votaría en blanco y un 8% no sabe, no contesta. En tanto, si el contrincante es el candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda, los números amplían la ventaja de Orsi sobre el candidato colorado. En este escenario, el 50% señaló que votaría al Frente Amplista para ser el próximo presidente, mientras que un 36% se inclinaría por Ojeda. Fuentes consultadas señalan que estos datos surgen de un escenario de mínima ventaja, por lo cual la diferencia podría ser mayor. Entre otros datos, la encuesta midió también las opiniones en torno a la definición de la fórmula presidencial y refleja una muy buena aceptación de cómo el Frente Amplio la resolvió, hecho que se visualiza de esa forma a la interna del partido como hacia afuera.
La semana pasada analizamos la conformación o los procesos de conformación de las listas al Senado de los partidos Nacional y Colorado. ¿Qué pasa al respecto en el Frente Amplio y en Cabildo Abierto? Es tema que a continuación va a desarrollar Eduardo Botinelli, que está para su columna semanal. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Todo bien. Bien. Sí, vamos a tratar de explicar un poco cómo vienen siendo los procesos en el Frente Amplio y en Cabildo Abierto. Pero empezamos un poco con cómo es que se vota, ¿no? Bien. Es decir, bueno, ¿qué implica? ¿Por qué se hacen sublemas para el Senado? Bueno, las hojas de votación, que es lo que nosotros introducimos en el sobre. Este es un ejemplo de hace 5 años, ¿no? Sí, pusimos un partido que no participa en esta elección para no poner ninguno que esté participando ahora. El partido digital. El partido digital. El partido digital, todas las hojas de votación tienen un número que las identifica, tienen una primera elección que tomamos, que es la fórmula presidencial. Entonces dice voto para presidente, voto para vicepresidente. En general tienen alguna foto, el partido digital no puso ninguna, puso más la barra del buscador como identificador distinto, ¿no? Tenía que ver. Después aparece otra leyenda que no aparece en este porque no lo tenía, que es la del sublema. El sublema es lo que reúne a una serie de listas debajo de un sublema y después tenemos la lista de candidaturas al Senado que están en esa línea. Son todos estos nombres, una cantidad que estamos viendo aquí. Y se puede ver, te cuento, lo que viene luego del Senado también. Bien. En esta segunda etapa es la parte de la Cámara de Representantes. Lo de abajo es la segunda lista que votamos. En realidad es la tercera opción. Primera es la candidatura presidente y vicepresidente, que se votan en conjunto. Claro. La segunda es el sublema con la lista al Senado. El tercero es la Cámara de Representantes, ahí abajo, ¿no? Lo que vemos. Es la otra línea. Y el cuarto elemento que se vota es la Junta Electoral. Nadie le presta atención a la Junta Nadie Electoral. le presta, es la lista más chiquita, es lo último que aparece y en general tiene poca visibilidad. Pero entonces, la distribución de las bancas se dan primero por partido, por lema. Es decir, un partido, independientemente de cuánto vote en cada departamento, es el conjunto de los votos que recibe, va a obtener las bancas en función de los votos que recibe. La segunda distribución para el Senado, no aplica para diputados, es el sublema. El conjunto de votos de un sublema es lo que obtiene como bancas para el Senado. De ahí la importancia de los sublemas. De ahí la importancia, porque lo que hacen es un montón de listas que de repente por sí mismas no llegarían a obtener una banca, en realidad están acumulando junto con otras para acceder a una o a varias bancas. Claro. ¿No? En diputados es distinto. En diputados la distribución no se hace por sublema, no está permitido el sublema para la lista de diputados. Existió en el pasado, si no me equivoco. En el pasado, claro, con la reforma constitucional se eliminó esa posibilidad. Entonces, la distribución se hace por partido primero, por sublema en segundo lugar, para el caso del Senado. En el caso de diputados se hace por partido, después por cada una de las listas, respetando la proporcionalidad en cada departamento, porque cada departamento tiene asignadas un conjunto de bancas mínimas primero y después en función de la proporcionalidad, en función de la cantidad de personas habilitadas para votar en la elección. Entonces, este es el primer paso, digamos, para entender por qué se están en estas negociaciones, por qué se presentan acuerdos que tienen que ver con la acumulación para obtener una banca o varias bancas en el caso del Senado. Ahora que entendimos qué es un sublema y cuál es su importancia, ¿cómo viene la discusión, a la luz de esa explicación importante, para digamos, o las negociaciones, en todo caso, para la conformación de sublemas en el Frente Amplio? Bueno, hay un primer sublema que se está armando, cuya cabeza, digamos, es el MPP, que está armado con el MPP, con convocatoria sereñista progresistas, que encabezada por Vergara, el caso del MPP encabezada por Alejandro Pacha Sánchez, la vertiente artiguista con Ortuño, el Abrazo, o el PAR, o el conjunto de grupos con el IR, que encabeza Cristina Lustenberg, la 711, que es Compromiso Frente Amplista, y el ENFA, el Encuentro Nacional del Frente Amplista, perdón, de Andrés Lima, ¿no? Ese es un sublema que se está armando con todos esos grupos. Algunos van con su propia lista al Senado y otros van en lista compuesta. Por ejemplo, la vertiente y el Abrazo irían con una lista compuesta. ¿Qué significa una lista compuesta? Los dos grupos van con una sola lista al Senado y además van en sublema con el resto de los grupos. Es decir, se acumula por dos lados. Por otro lado, ayer se presentó el sublema Unidad para la Esperanza, que está encabezado por el Partido Comunista, con Andrade a la cabeza, la Amplia,
que además tiene un acuerdo con Sumemos, donde aparece Carolina Cose, Silvia Nane como suplente y Humberto Castro como líder de Sumemos. Un dirigente con gran influencia en el interior que explica que en estas elecciones, en este periodo, la vertiente artiguista tenga 2 bancas en el Senado, claro, por una serie de listas que conectó, digamos, a través de esa ingeniería electoral en 2019. Bueno, no obtuvo banca de diputados porque no acumulan y sí sirvió para acumular para el Senado. Ahí está el doble juego que se hace en la apertura de la cantidad de listas. Después está Casa Grande, liderado por Constanza Moreira, y el Espacio Socialdemócrata Amplio, donde aparece Michelini y Ferreri, y la 1303, que está liderada por Gonzalo Reboledo, ¿no? Entonces, este es otro sublema que se armó y que se presentó en el día de ayer. Quedan todavía por ver algunas definiciones importantes. Una es la del Partido Socialista. Si va con una lista propia sin sublema, si va con alguna lista compuesta con algún otro grupo, o si va con algún sublema donde se incorpore. Desde el sublema Unidad para la Esperanza, del que hablaste recién, ¿no? Muchos de los grupos que votaron a Cosa en la interna, incluso en las elecciones departamentales del 2020, se dice, las puertas están abiertas para el Partido Socialista, pero el Partido Socialista todavía no definió y hay distintas opiniones y parece estar bastante fuerte la opinión de que habría que generar un tercer espacio en términos de sublema. Pues no está laudado en todo caso. No está laudado, donde está también el PVP y la 5005, que son parte de lo que se conformó hacia las elecciones internas de Izquierda y Libertad con el Partido Comunista. Claro. Entonces, ese grupo que se había conformado, y estaba Casa Grande también, es decir, hoy no está yendo en conjunto en un sublema, no se descarta porque está dentro de las posibilidades que se están discutiendo, como decías. Y el otro grupo relevante, digamos, sin definición, es la 76, la de progresistas de Álvaro García y Cristian Di Candia, que se escindieron de convocatoria en el proceso hacia las elecciones internas, cuando Vergara todavía tenía la candidatura, y que hasta ahora no han llegado a un acuerdo para seguir adelante, ¿no? Por dónde iría ese camino. Este es el mapa del Frente Amplio. Te propongo dejar para una próxima instancia lo que nos queda, que es el mapa de Cabildo Abierto, pero por lo menos hay algunas pistas de por dónde va la cosa. Gracias, Eduardo. Gracias a ti. Nos vemos la que viene. Seguimos adelante haciendo MBD Noticias con Alejandro Gabart. Gracias, Martín, y vamos a pasar a otro tema, porque el integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, Raúl Viñas, quien demandó al Poder Ejecutivo para acceder a la información ambiental sobre el proyecto de hidrógeno verde de la firma HIF Global, reclamó ante la justicia una conminación económica por incumplimiento de la sentencia y además presentará una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay afirmaron a MBD Noticias que la cartera cumplió con el fallo y entregó la información en tiempo y forma. Nosotros hacemos muchos pedidos de acceso a la información pública, tenemos más de 20 juicios hechos al Estado, a diferentes reparticiones del Estado. En este caso, el juicio es al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo fue condenado a entregar la información. Presentaron un recurso que se les declaró improcedente y se les rechazó. El plazo para el cumplimiento de la condena venció el jueves pasado. El abogado nuestro fue el viernes por ahí, no habían entregado nada, o sea, no cumplieron con la condena. Personalmente yo fui hoy también a ver si había habido algún cambio, por las dudas tampoco. O sea, no han cumplido con la condena y ahora lo que nos queda a nosotros es avisarle al juez del incumplimiento y solicitarle que les ponga astriantes para que ellos empiecen a pagar una multa, en cierta manera. No es multa la palabra clara, pero que tenga un costo esto, porque realmente al final vemos que el Poder Ejecutivo se está burlando de la justicia. Y por otra parte, hay una frase que estuvo en estos días en el ambiente y que yo la creo muy bien. Si ocultás los documentos es porque algo raro hay. Ahora pasamos a otro asunto, porque el sindicato del personal que trabaja en el sector del gas por cañería, que desde el quinquenio anterior fue nacionalizado y quedó, digamos, dependiendo de la estructura de ANCAP, se reunió con la ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, para manifestarle su preocupación por la pérdida de personas usuarias del servicio que presta lo que antes era la empresa Montevideo Gas. Sí, desde el gremio aseguran que falta un plan global para revertir la situación. La preocupación que tenemos por el futuro de Montevideo Gas, dado que en los últimos 3 años se ha profundizado la pérdida de usuarios.
si contamos desde que se fue Petrobras hasta ahora, son casi 4.000 usuarios menos que tenemos, y esto genera que una tendencia cada vez más agravada y hace que temamos por lo que suceda en el mediano plazo con la empresa. En un contexto de un gas natural que sigue teniendo un papel residual en la matriz energética, con las mismas dificultades estructurales del suministro de Argentina, tanto en volumen como en precio, si no tomamos algunas acciones concretas, tememos que la empresa que distribuye gas en Montevideo en un mediano plazo se esté planteando ajustes serios. Y si a eso le sumamos que se está invirtiendo en realidad en un nuevo software informático que objetivamente genera la posibilidad de reducir puestos de trabajo, tememos primero por la continuidad del servicio público en el mediano plazo. Esto que quede claro, no estamos diciendo que mañana haya un problema, pero tampoco queremos sentarnos a esperar que eso se suceda en los próximos años y ahí recién estar viendo qué sucede. Nosotros le dijimos que hemos presentado a la dirección de la empresa planes comerciales alternativos, que hemos estado abiertos a discutir escenarios para adelante donde manteniendo los puestos de trabajo potenciemos a la empresa, pero que no tuvimos receptividad hasta ahora. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bien, y ahora nos vamos al capítulo internacional para hablar de Paraguay. Puntualmente, la crisis política que se desató en el gobierno paraguayo a partir de la muerte del diputado Eulalio Lalo Gómez en un enfrentamiento con la policía que fue a allanar su domicilio en el marco de una investigación por vínculos con el narcotráfico. Lo cierto es que hay una crisis que se ha generado a partir de un pedido y una exigencia que han hecho diputados del partido oficialista, del Partido Colorado, pidiendo la renuncia del ministro del Interior, Enrique Riera, y del comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez. Sin embargo, el Ejecutivo, liderado por Santiago Peña, también colorado, ha defendido la actuación de las autoridades, en este caso que involucran a un diputado con el narcotráfico e incluso también con vínculos con nuestro compatriota Sebastián Marcet. La crisis se hizo evidente con el mensaje difundido en redes sociales por el vicepresidente del gobierno, Pedro Aliana, quien expresó su desacuerdo con la decisión asumida por la Cámara de Diputados, haciendo énfasis en que todavía no se han agotado las investigaciones y en consonancia con la posición del expresidente del país y presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, que un día antes hablaba de investigaciones oficiales y de respeto y apoyo a instituciones como la Fiscalía, la Justicia y la Policía Nacional. Lalo Gómez, de 68 años, fue imputado poco antes del registro de su domicilio debido a su presunta implicación en una red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y por asociación criminal, cuyas supuestas conexiones con el crimen organizado se conocieron en 2019 en el marco de la Operación Patrón en Brasil y por sus vínculos con el clan Mora, dedicado al tráfico de drogas entre ambos países. El diputado Gómez también fue vinculado al grupo del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet a raíz de un operativo de la policía paraguaya en septiembre del 2019, siguiendo la pista del líder del Comando Vermelho en Paraguay, Jorge Teófilo Zamudio González, alias Zamura, cuando se allanó un aeródromo en la zona de Pedro Juan Caballero, incautando 8 aeronaves, 5 de ellas del grupo de Marcet e Insfran, operativo a cargo del fiscal Marcelo Pecci, a la postre, asesinado en Colombia en 2022. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y hasta aquí llegó el primer bloque de hoy. Sí, señor, nos vamos a una pausa y entramos en el último tramo de MBD Noticias. Nuestro segundo bloque. Les contamos que el Ministerio de Salud Pública no financió en lo que va de este periodo de gobierno campañas antitabaco, lo que implica que incumplió la normativa vigente. Sí, así se desprende de la respuesta de la Secretaría de Estado a una solicitud de acceso a la información pública realizada por MBD Noticias.
El Ministerio de Salud Pública no financió campañas antitabaco en los últimos 5 años, incumpliendo la normativa vigente. En una respuesta de la Secretaría de Estado a una solicitud de acceso a la información pública realizada desde MBD Noticias, la cartera justifica el incumplimiento asegurando que la recaudación de las multas por infracciones a la Ley 18.256, con la cual se deben financiar estas campañas, va a rentas generales. Sin embargo, según figuran las rendiciones de cuentas de los últimos años, el dinero quedó en el Ministerio de Salud Pública y no fue derivado a rentas generales, como dice la cartera en su respuesta oficial. Allí figura que entre 2021 y 2023 la recaudación por este concepto fue de casi 5 millones de pesos. Consultado el Ministerio de Salud sobre qué campañas desarrolló en esta materia, dijeron a MBD Noticias que participaron de la denominada Los Colores del Daño, realizada por varias organizaciones y que desconocen el destino de los fondos recaudados con las infracciones. El artículo 22 de la Ley 18.256 establece que el dinero por multas debe ser administrado por el Ministerio de Salud Pública y que debe volcarse, además de en campañas antitabaco, a los gobiernos departamentales y a la sociedad civil. Además, el decreto 284, que reglamenta la ley, dispone que el Ministerio debe contar con una cuenta corriente bancaria en la que se depositará el porcentaje recaudado por concepto de multas. Bien, Martín, y ya en el final vamos a entrar un poco en el clima de fiesta que se avecina, con la nostalgia, porque el prosecretario de la Intendencia de Montevideo, Daniel González, confirmó que la comuna recibió 150 solicitudes para realizar eventos el 24 y 25 de agosto debido justamente a una nueva edición de la Noche de la Nostalgia. Sí, dijo unas cuantas cosas con respecto a lo que viene, porque hay una cantidad de operativos que la Intendencia va a hacer. Dijo que ya se habilitaron 122 de esas fiestas que pidieron autorización las personas responsables y que, atención, está habilitado ya mismo el teléfono 1950-5000 para denuncias por incumplimientos, lo que tiene que ver con 24 y 25 de agosto de vecinos y vecinas. El año anterior hubo 128. Esta vez ya tenemos 150 solicitudes, por lo cual creemos que por algún número vamos a superar las del año pasado, pero por poco, digamos, capaz que llegamos a 140, 145, eventualmente a 150. Respecto al tránsito, vamos a tener un operativo muy grande a lo largo y ancho de todo el departamento que va a estar controlando la documentación del vehículo y también haciendo espirometrías. Recuerden que la tolerancia es 0, o sea, no se puede tomar alcohol y conducir. Vamos a hacer la espirometría, si da positiva se aplica una multa de 15 UR, que son en el entorno de 25.000 pesos, y además se retira la libreta por no menos de 6 meses. Estamos coordinando con el Ministerio del Interior, que tiene sus propios móviles, y además la Intendencia ha contratado 50 policías eventuales para cubrir esta noche. González se refirió a cómo funcionarán los servicios de limpieza en el feriado del 25 de agosto. El sábado va a ser normal y el domingo, que es feriado, va a retomar a las 22 horas, por lo cual le estamos pidiendo a la ciudadanía que saque los residuos a los contenedores luego de las 19 horas del domingo. Si a lo largo de todo el día feriado ve basura alrededor del contenedor por un tema de hurgado, recuerden que pueden mandar una foto al WhatsApp 092-250-260 y la Intendencia va a ir a limpiar. Y casi despedida. Antes de irnos vamos a repasar con Jano el pronóstico del tiempo. Así es, porque se va a presentar, por lo menos para las próximas horas, bueno, nuboso, con 12 grados de temperatura máxima y 8 de mínima. Mientras que para mañana, Martín, tenemos... Bueno, lo que se da para el viernes en este caso es cielo cubierto, sin precipitaciones, pero no será la mejor jornada. Mínima 6, máxima 11 en Montevideo y el área metropolitana. Muy bien, nos vamos despidiendo entonces de esta edición de MBD Noticias. Así es, ya llega el lado B como siempre a la pantalla de TV Ciudad y mañana estaremos otra vez a las 7 menos 5 de la tarde. Hasta mañana, Jara. Hasta mañana. Que pasen bien.